En pleno tribunal, un joven latino es arrastrado, insultado y sometido a una humillación brutal, mientras el policía lo golpea y lo aplasta con violencia desmedida. Ante todos, el agresor se muestra intocable y arrogante, sin sospechar que un giro implacable está a punto de destruirlo por completo. El estruendo de un mazo golpeando la mesa rompe el silencio del tribunal, pero no logra silenciar el murmullo incómodo que se arrastra entre los presentes. En el centro de la sala, un joven latino, Lucas Ramírez, es empujado con brusquedad hacia el estrado por el oficial que lo detuvo. El policía, Miller Anderson, se adelanta con una soberbia que corta el aire, dejando escapar una frase que cae como veneno puro. Aquí no toleramos su gente, más te vale inclinar la cabeza. El público interno contiene el aliento. Algunos desvían la mirada. Otros aprietan los puños. Nadie se atreve a intervenir. La tensión se vuelve casi física, como si el aire mismo rechazara la injusticia que está a punto de estallar. Lucas no dice una palabra, solo observa, en silencio, mientras el oficial sonríe con esa seguridad ciega de quien se siente intocable. Hay algo extraño en su mirada, una calma que contrasta brutalmente con el desprecio que lo rodea, una calma que incomoda, una calma que no encaja con la imagen de un joven indefenso que debería estar temblando. La jueza levanta los ojos apenas, percibiendo algo en la postura del acusado, algo que no sabe nombrar. El público se inclina hacia adelante, sintiendo que la tormenta no ha hecho más que empezar, porque hay un detalle, uno que nadie en esa sala conoce aún, capaz de voltear el destino en un instante. Un detalle que hará que el agresivo oficial Anderson se rompa por dentro, y cuando esa verdad salga a la luz, el tribunal entero quedará sin respiración. El tribunal respira una tensión que parece expandirse por las paredes, como si cada ladrillo estuviera presenciando algo que no debería ocurrir. Miller, con esa autoridad que usa como arma, da un paso adelante y señala a Lucas Ramírez con un gesto severo, casi teatral, como si quisiera exhibirlo ante todos. Este chico es un peligro, declara con firmeza, dejando que su voz retumbe en la sala. Un murmullo incómodo se levanta entre las bancas. Algunos intercambian miradas rápidas, otros agachan la cabeza para no llamar la atención del policía. Lucas permanece de pie, inmóvil, como si hubiera aprendido a soportar ese tipo de ataques desde hace años. Pero hoy, en esa habitación impregnada de ecos y prejuicios, hay algo distinto en su silencio, un brillo apenas perceptible en sus ojos, que despierta una curiosidad inquietante. La jueza observa el expediente que tiene frente a ella, frunce el ceño y pasa las páginas lentamente, como si buscara una pieza que falta. Oficial Anderson dice con tono seco, su informe es inusualmente breve. Miller se adelanta, irritable, como si la sola idea de ser cuestionado fuera un insulto. No había mucho que escribir, señora. Lo vi merodeando, lo detuve. Igual que siempre, este tipo de gente, la frase queda suspendida, venenosa, incompleta, despertando una ola de murmullos aún más intensos. La jueza levanta la mirada, molesta. Lucas baja ligeramente el rostro, pero no por vergüenza, por cálculo, por estrategia, por algo que nadie sospecha aún. La tensión se vuelve más densa cuando un guardia en la esquina carraspea discretamente, como si incluso él sintiera que algo no encaja en esta historia. Y mientras el público interno contiene el aliento, Lucas finalmente respira hondo, como si estuviera esperando el momento exacto para revelar algo que cambiará el rumbo de todos, algo que todavía late, oculto, detrás de ese silencio que parece demasiado firme para un simple acusado. La jueza apenas abre la boca para formular su siguiente pregunta cuando Miller vuelve a adelantarse, como si temiera perder el control de la escena. Con todo respeto, su señoría, no entiendo por qué estamos perdiendo tiempo. Este muchacho estaba donde no debía, rodeado de gente sospechosa. Es suficiente para detenerlo. Su voz se eleva un poco más de lo necesario, y ese exceso revela algo que nadie verbaliza, pero todos sienten. No está defendiendo un procedimiento, está defendiendo su orgullo. El público guarda silencio, un silencio extraño, pegajoso, como si cada persona entendiera que el policía no está justificando un arresto, sino una hostilidad arraigada, automática, casi personal. Lucas levanta la mirada por primera vez, no con desafío, sino con una calma que perfora, y esa calma irrita a Miller, que inmediatamente se inclina hacia él, bajando la voz, pero no la agresividad. Habla, vamos, diles por qué estabas ahí, diles lo que hacías, a ver si te creen. Es un susurro cargado de veneno, lo suficientemente bajo para fingir que no busca humillar,
pero lo bastante fuerte para que el público cercano lo escuche. Varias personas intercambian miradas tensas. Una mujer en la segunda fila aprieta las manos, incapaz de entender por qué el oficial parece empeñado en destruir a alguien que ni siquiera ha abierto la boca. Lucas inspira lentamente y, sin perder la serenidad, responde con una frase tan suave que casi se confunde con el sonido lejano del aire acondicionado. Diré lo que tenga que decir, cuando sea el momento adecuado. Miller retrocede un paso, sorprendido. No esperaba que le contestara, mucho menos con esa seguridad contenida, esa certeza que no debería existir en un chico aparentemente acorralado. ¿Momento adecuado?, repite, incrédulo. El momento es ahora. Pero Lucas no continúa, no completa la frase. No se explica, no se defiende, solo vuelve a guardar silencio. Un silencio calculado, incómodo, que cae como una sombra sobre la sala. Y ese silencio, tan lleno de algo que nadie puede nombrar, hace que incluso la jueza incline la cabeza, intrigada. Algo en ese muchacho no coincide con el cuadro que Miller intenta pintar. Algo no encaja, y al percibirlo, el ambiente cambia. Es sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que todos sientan que este caso, lejos de estar resuelto, apenas comienza a revelar su verdadera forma. La jueza entrelaza las manos y se inclina ligeramente hacia adelante, observando a Lucas como quien intenta descifrar un enigma que no debería existir en un caso tan simple. Señor Ramírez, dice con voz firme pero curiosa, el oficial asegura que usted se negó a identificarse, ¿es cierto? Antes de que Lucas pueda responder, Miller da un paso al frente, casi atropellando la pregunta. Claro que es cierto. Lo arresté porque se resistió y se puso nervioso cuando le pedí su nombre. Ya sabe cómo es esta gente cuando sienten que los están mirando. La frase cae pesada, como un golpe seco en medio del pecho de quienes escuchan. Un hombre en la última fila niega con la cabeza, indignado. Una joven baja la mirada, incómoda. El prejuicio es tan evidente que duele. Lucas no reacciona, ni un gesto, ni una protesta, solo respira. Ese silencio desespera a Miller, quien continúa hablando sin que nadie lo haya autorizado. Lo encontré en un callejón detrás del edificio. No tenía motivo para estar ahí, y cuando le pedí documentos, empezó a dar rodeos. Ya sabe, escondiendo algo. El policía parece convencido de su narrativa, tan seguro de que sus palabras son ley que ni se da cuenta de cómo el ambiente empieza a volverse espeso, tenso, casi cargado de dudas. La jueza revisa nuevamente el informe, pasando rápido las páginas como quien busca desesperadamente coherencia donde no la hay. Algo no cierra, se nota en su expresión. Finalmente, mira a Lucas, sosteniendo la mirada unos segundos más de lo habitual. Señor Ramírez, ¿usted tiene algo que declarar antes de que continúe con el interrogatorio? Un silencio absoluto invade la sala. Hasta el sonido de una silla crujiendo en la esquina parece demasiado fuerte. Lucas se aclara la garganta, inclina apenas la cabeza y dice: tengo mucho que declarar, pero quiero hacerlo en el orden correcto. La jueza arquea una ceja. Miller suelta una risa incrédula, corta, llena de desprecio. El orden correcto. ¿Quién te crees que eres? Pero Lucas no se inmuta, y es ese gesto, esa serenidad que nadie puede explicar, lo que empieza a erosionar la seguridad del oficial, como si, de pronto, algo invisible se estuviera moviendo bajo la superficie del caso, algo que amenaza con girarlo todo. Y antes de que la jueza pueda formular su siguiente pregunta, Lucas agrega una frase que deja la sala helada. Hay detalles que usted no vio, porque no quiso verlos. La respuesta cae como un trueno contenido, y con ella, el tribunal entero deja de parpadear. El comentario de Lucas queda suspendido en el aire como una cuerda tensada a punto de romperse. La jueza abre ligeramente los ojos, sorprendida por la audacia del joven, mientras el público se inclina hacia adelante, impulsado por un mismo instinto colectivo: entender qué demonios está pasando realmente. Miller, en cambio, pierde el control por un segundo. Su mandíbula se tensa y da un paso brusco hacia Lucas, como si el simple hecho de que hablara con esa seguridad fuera una ofensa personal. ¿Detalles que no quise ver? No me vengas con jueguitos, exclama alzando la voz. Su tono desborda irritación, pero también algo más: miedo disfrazado. Un guardia de seguridad a la derecha da un pequeño movimiento, apenas perceptible, preparado por si el oficial se excede. La jueza golpea suavemente el mazo, lo suficiente para recordar que el poder en esa sala no pertenece a quien grita más fuerte. Oficial Anderson, en esta sala yo decido quién habla y cuándo. La advertencia flota en el ambiente con peso propio. Miller aprieta los dientes,
y por primera vez en toda la audiencia, se queda callado. La jueza se vuelve hacia Lucas, como si quisiera separar su voz de la imposición del oficial. Explique a qué se refiere. ¿Qué detalles no vio el oficial? Lucas sostiene la mirada unos segundos, como si evaluara el terreno antes de dar un paso crucial. Los detalles que contradicen todo lo que él dijo aquí. Detalles que estaban a la vista, pero fueron ignorados. Su tono es suave, pero su seguridad hiere más que un grito. El público intercambia susurros nerviosos. Miller da medio paso hacia atrás, como si de repente su propio informe empezara a volverse una trampa. La jueza revisa nuevamente las páginas del expediente, pasando una y otra vez por las mismas líneas. Oficial Anderson, su reporte menciona que el señor Ramírez se mostró evasivo. Miller asiente rápido, casi ansioso. Exacto, su señoría. No quiso cooperar. Lucas interviene con una frase que cae como un filo bien dirigido. Me mostré cauteloso, porque usted no me preguntó nada. Solo me gritó. El murmullo del público sube un nivel, más cargado, más tenso, como una ola que se aproxima antes del impacto. Miller intenta responder, pero la jueza levanta la mano para detenerlo. Su mirada viaja de él a Lucas, de Lucas al expediente, del expediente al público, como si cada punto del tribunal estuviera intentando decirle una verdad distinta. Y en ese instante, justo antes de hablar, un silencio profundo envuelve la sala. Un silencio que anuncia que lo que viene a continuación no será simple, no será cómodo y no será fácil para nadie de los presentes. La jueza entrecierra los ojos, como si intentara reconstruir mentalmente la escena del arresto, con las piezas dispersas que ambos le están entregando. Señor Ramírez, según el reporte, usted no dijo una sola palabra durante la detención. ¿Puede explicar por qué? El ambiente se vuelve tan denso que casi parece vibrar. Un hombre en la primera fila se desliza un poco hacia adelante, como si temiera perderse incluso un suspiro. Lucas respira hondo antes de responder, pero no con el nerviosismo de un acusado común, sino con la precisión de alguien que sabe exactamente qué está diciendo. No hablé porque no me dio la oportunidad, porque desde que me vio, decidió quién era yo. Cada sílaba cae con una claridad que perfora la sala. Miller aprieta los puños. ¡Eso es mentira!, estalla. Intenté hacer mi trabajo y tú me llamó sospechoso antes de pedirme siquiera que me identificara. La interrupción de Lucas es tan inesperada que corta la frase del policía como un bisturí. El público reacciona con una mezcla de sorpresa e indignación contenida. Una mujer, sentada junto a la pared, exhala un «¡Dios!» ahogado. La jueza levanta la mano, intentando recuperar el control del ambiente, que parece al borde de estallar. Silencio en la sala. Lucas continúa, no con rabia, sino con una serenidad que resulta desconcertante. No me resistí, no corrí, no hice nada. Simplemente estaba ahí, y él decidió que eso era suficiente. Sus palabras generan un eco que se expande, chocando con las paredes del tribunal como un recordatorio incómodo de algo que muchos prefieren no mirar. Miller se inclina hacia adelante, como si quisiera atacar verbalmente, pero la jueza lo detiene con una mirada afilada como hielo. Oficial Anderson se interrumpe de nuevo sin autorización. Lo retiraré de esta audiencia. El policía retrocede, sorprendido, incapaz de comprender cómo la situación está escapando de su control. Por primera vez, parece realmente nervioso. Sus ojos se mueven de un lado a otro, buscando apoyo en un público que ya no lo mira con confianza, sino con duda. La jueza vuelve a dirigirse a Lucas. Dice que él decidió quién era usted. ¿A qué se refiere exactamente? Lucas baja la mirada por un instante, como si buscara dentro de sí la fuerza necesaria para abrir la primera grieta en una verdad más grande. Luego levanta los ojos lentamente, clavando su voz en el centro de la sala. A que él nunca imaginó quién soy realmente. La frase detona un silencio brutal, uno que parece durar demasiado. El público deja de moverse. Miller deja de respirar. ¿Y la jueza? La jueza siente que algo enorme está a punto de salir a la luz. La jueza parpadea, desconcertada por la afirmación de Lucas, mientras un murmullo inquieto serpentea entre las bancas del público. Hay algo en esa frase, ¿quién soy realmente?, que no suena a arrogancia ni a desafío infantil. Suena a advertencia, a anuncio, a una verdad demasiado grande para ser ignorada. Miller aprieta la mandíbula, intentando recuperar su voz. ¿Y quién se supone que eres? ¿Un santo? ¿Un héroe? Suelta con ironía, pero la tensión en su garganta revela que su seguridad empieza a desmoronarse. Lucas no responde de inmediato. El silencio vuelve a instalarse, espeso,
cargado, como si cada segundo que pasa aumentara la presión en la sala. Una joven del público se cubre la boca con una mano, anticipando algo que no entiende pero siente venir. El guardia en la esquina cambia ligeramente de postura, atento, alerta, como si la atmósfera misma advirtiera que lo próximo será determinante. Finalmente, Lucas habla. Soy alguien que usted subestimó, alguien cuyo nombre no revisó, alguien que decidió no escuchar. La jueza se endereza, sorprendida. Gira el expediente hacia sí y busca rápidamente la hoja donde aparece la identificación de Lucas. Pero la hoja no está. Frunce el ceño, pasa páginas, revisa de nuevo. Nada. Oficial Anderson, ¿por qué no adjuntó la identificación del detenido en el informe? Pregunta. Ahora con un tono diferente, uno más pesado, más inquisitivo. La expresión de Miller se quiebra apenas. No la tenía en ese momento. No cooperó. Lucas emite una leve exhalación, y por primera vez hay un atisbo de decepción en su voz. Se la entregué. Se la puse en la mano. La sala entera contiene el aliento. Una mujer en la tercera fila murmura. No puede ser. Y otro hombre, detrás de ella, niega lentamente con la cabeza, sintiendo cómo la balanza comienza a inclinarse de manera peligrosa para el oficial. La jueza levanta la vista, esta vez con una mirada que podría atravesar una pared. Oficial Anderson, ¿está usted diciendo que el señor Ramírez nunca le entregó su identificación? Miller duda, solo un segundo, pero suficiente para que todos lo noten. Yo no la vi. Tal vez la guardó rápido. Tal vez decidió no mirarla. Interrumpe Lucas con una calma tan afilada que corta el aire. Ese golpe verbal es el primero que logra que Miller retroceda físicamente, como si la verdad que empieza a emerger lo empujara hacia atrás. El público observa la escena con un silencio que no es pasivo, es un silencio expectante, cargado de juicio, un silencio que parece preguntar, ¿qué más está ocultando el oficial? Y mientras la jueza cierra lentamente el expediente, todos sienten que la historia está a punto de desgarrar su primera gran capa. La jueza cierra el expediente con un gesto lento, casi ceremonial, como si estuviera aceptando que lo que creía un caso sencillo empieza a transformarse en algo mucho más serio. Oficial Anderson, dice con voz controlada pero marcada por una carga creciente de desconfianza. Si el señor Ramírez le entregó su identificación, ¿dónde está? La pregunta se desploma en la sala como un peso insoportable. Miller intenta mantener su postura autoritaria, pero el leve temblor en sus manos lo traiciona. Debe haberse extraviado. No es mi culpa que este chico no. Se detiene. Algo en el rostro de la jueza le avisa que está yendo directo hacia un precipicio. El público lo percibe también. La gente intercambia miradas tensas, como si se dieran cuenta de que el policía no está respondiendo, sino esquivando. En la segunda fila, un hombre murmura. Eso no suena a un informe correcto. Una mujer a su lado asiente, cruzándose de brazos, incómoda por la narrativa que se está desmoronando frente a todos. Lucas observa en silencio, midiendo cada reacción, cada fisura que empieza a abrirse en el discurso del oficial. Finalmente habla, con voz suave, pero con una claridad que retumba. La identificación no se extravió. Usted la guardó. El público contiene el aliento. La jueza frunce el ceño. Miller se queda paralizado por un instante, como si no esperara que Lucas recordara ese detalle con tanta seguridad. ¿Está diciendo que yo escondí un documento oficial? Pregunta con una mezcla de rabia y miedo. Lucas inclina la cabeza, sin apartar los ojos de él. Estoy diciendo que usted tenía un objetivo claro: justificar una detención que nunca tuvo fundamento. La frase es un dardo directo al corazón del caso. El ambiente se vuelve aún más denso. Incluso el aire parece detenerse. La jueza vuelve a hablar, esta vez con un tono más grave. Oficial, la omisión de evidencia es una falta grave. ¿Tiene alguna explicación convincente para la ausencia del documento? Miller abre la boca, pero nada sale. El vacío de su respuesta es más revelador que cualquier palabra, y aunque intenta recuperarse, su voz sale entrecortada. Es ridículo. ¿Por qué yo haría algo así? ¿Para qué? Lucas da un paso verbal más, avanzando directamente hacia la verdad que todos están empezando a intuir. Porque no soportó que alguien como yo caminara con la frente en alto. La frase cae como una sentencia moral. Un público que antes parecía mudo, ahora exhala, indignado, sorprendido, dolido. Y justo cuando parece que la tensión alcanza su punto máximo, Lucas agrega, con la voz apenas más baja, pero cargada de una certeza inquietante: y porque usted nunca imaginó que yo
no estaba solo en ese callejón. Esa última frase sacude la sala. Todos quedan inmóviles. La jueza entreabre los labios y Miller palidece sin querer. Hay alguien más involucrado y nadie sabe quién. El tribunal completo parece encogerse ante las palabras de Lucas, como si la revelación de "no estaba solo" abriera una grieta que nadie vio venir. La jueza se inclina hacia adelante con una mezcla de sorpresa y urgencia. ¿A qué se refiere con que no estaba solo, señor Ramírez? ¿Había otra persona con usted? La pregunta cae con la fuerza de un disparo silencioso. El público entero contiene la respiración. Miller, en cambio, da un paso atrás, casi imperceptible, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. Está inventando, farfulla. No había nadie. Yo lo vi. Solo a él. Lucas no responde de inmediato, y ese silencio tan medido, tan preciso, alimenta la ansiedad colectiva. El guardia de seguridad observa al oficial con creciente atención, percibiendo algo que ya no parece simple tensión laboral, sino un peligro real. El ambiente está cargado, eléctrico, como si el aire esperara la chispa que lo hará estallar. Finalmente, Lucas alza la mirada y dice: «Había alguien más, sí, pero usted no lo vio porque estaba demasiado ocupado intentando demostrar su poder». Esa frase rompe algo. Se oye un suspiro ahogado en la segunda fila. Una mujer se lleva la mano al pecho. Un hombre murmura: «Esto se está complicando». Miller reacciona con furia: «Basta. No vas a venir aquí a ensuciar mi nombre con historias inventadas. Tú estabas solo». La agresividad en su voz es tan desbordada que la jueza golpea el mazo con fuerza. «Orden en la sala». Su mirada se clava en Miller, fría y cortante. «Oficial Anderson, está perdiendo el control. Le repito que no toleraré más interrupciones». El policía respira agitadamente, como un animal acorralado. Su máscara de autoridad empieza a quebrarse. La jueza vuelve a Lucas con un tono más serio, más delicado, como si caminara sobre terreno desconocido. «Señor Ramírez, ¿quién estaba con usted en ese callejón?». Lucas cierra los ojos un segundo, como si ese recuerdo estuviera cargado de un peso emocional profundo. Luego los abre, fijándolos directamente en los de la jueza. «Una persona que puede confirmar todo lo que estoy diciendo. Alguien que vio cómo me habló, cómo me trató y cómo ignoró mi identificación». El público reacciona como si un rayo hubiera caído en medio de la sala. Todos giran la cabeza hacia Miller, buscando en su rostro alguna señal de inocencia o culpabilidad, pero lo único visible es pánico reprimido, un miedo que intenta ocultar, pero que le tiembla en las comisuras de la boca. La jueza se mantiene en silencio por unos segundos largos, interminables, y ese silencio se vuelve un arma, un juicio, una presión que aplasta. «¿Puede decir el nombre de esa persona?», pregunta finalmente, con un tono más bajo, como si ya supiera que lo que viene será devastador. Lucas abre la boca para responder, pero se detiene, deja la frase suspendida, incompleta, como si revelarla demasiado pronto fuera a romper el ritmo exacto de una verdad que necesita su propio tiempo para caer. La tensión se vuelve insoportable. Nadie respira, nadie pestañea. Y Lucas, con un leve movimiento de la cabeza, apenas un susurro de intención, dice: «Diré ese nombre cuando él entre por esa puerta». El tribunal entero gira la mirada hacia la entrada y la puerta permanece cerrada. El tribunal entero queda paralizado. Cada persona, desde la primera hasta la última fila, fija los ojos en la puerta como si la sola expectativa de que alguien aparezca pudiera partir el aire en dos. La jueza observa la escena con el ceño fruncido, intentando mantener la compostura, aunque incluso ella siente un estremecimiento recorrerle la espalda. «Señor Ramírez, ¿está diciendo que esa persona vendrá?». Lucas asiente lentamente, sin apartar la vista del marco de la entrada. No hay arrogancia en su gesto, sino algo más inquietante: certeza. Una certeza que no debería tener alguien en su posición. Miller retrocede otro paso sin darse cuenta. Su respiración se vuelve más rápida, más sonora, más errática. «Esto es absurdo», balbucea. «No hay ningún testigo. Nadie te acompañaba». Nadie, pero ni siquiera él parece creer sus propias palabras. Las pronuncia como quien se aferra a una cuerda que ya está desgarrándose. La jueza percibe ese quiebre, y aunque no dice nada, su mirada lo desnuda. Cada persona presente lo siente. Hay un miedo naciendo en el oficial, un miedo que delata más que cualquier prueba escrita. Lucas baja ligeramente la cabeza, como si escuchara algo que solo él puede oír. Luego,
Sin cambiar el tono, dice: esa persona lo vio todo. Vio cómo me detuvo sin motivo. Vio cómo ignoró mi identificación. Vio cómo me empujó contra la pared diciendo que gente como yo no tenía derecho a caminar por ese barrio. Un murmullo indignado recorre la sala como un latigazo. Una mujer de cabello recogido aprieta los labios con fuerza. En la última fila, un hombre golpea suavemente el banco con los dedos, conteniendo la rabia. Miller intenta replicar, pero la jueza levanta la mano en señal de silencio. Señor Ramírez, ¿por qué no mencionó al testigo desde el principio? Lucas respira hondo, porque necesitaba que él decidiera entrar por voluntad propia. No podía forzarlo. Él también tiene razones para temer. Esa frase abre una nueva capa de misterio, una que se cuela entre los presentes y los deja preguntándose qué clase de persona está por cruzar esa puerta y qué riesgos implica su testimonio. El guardia de seguridad mira discretamente hacia la entrada, como si esperara una señal, pero nada ocurre. La puerta sigue cerrada, aunque todos sienten que algo se está moviendo detrás de ella, una presencia invisible. Una verdad esperando su momento exacto para irrumpir. La jueza intenta continuar con la formalidad del proceso. Si ese testigo existe, necesitamos su declaración. Pero su voz suena levemente hueca, como si supiera que no tiene el control absoluto de lo que está a punto de suceder. Lucas la mira y dice, en un susurro que se esparce como humo: él vendrá, porque no puede seguir callando. En ese instante, un leve golpe, casi un roce, casi un suspiro de madera, suena en la puerta, no lo suficiente para abrirla, pero sí para congelar a sondar a toda la sala. Y el miedo de Miller se convierte en pánico puro. El leve golpe en la puerta se disipa en el aire como un presagio contenido, pero Lucas no espera a que nadie actúe. Da un paso hacia adelante, directo hacia el corazón del tribunal, interrumpiendo el protocolo con una seguridad que quiebra todas las expectativas. Es la primera vez que se mueve desde que la audiencia comenzó. Y ese simple paso basta para encender una descarga eléctrica en todos los presentes. La jueza abre los ojos, sorprendida por la audacia. El público contiene el aliento, y Miller retrocede instintivamente, como si el avance de Lucas fuera una amenaza que no sabe enfrentar. «Su señoría», dice Lucas con una voz firme que resuena en cada rincón de la sala. Es momento de que escuche la verdad, aunque el oficial Anderson siga intentando enterrarla. Esa frase es un golpe directo, una afrenta frontal a la autoridad del policía, y el público reacciona con un murmullo intenso, casi dolido. La jueza golpea el mazo para intentar imponer orden, pero algo en la sala cambió para siempre. Lucas ya no es el acusado silencioso. Ahora es la voz que todos sienten que estaban esperando escuchar. Miller se adelanta con torpeza, intentando recuperar terreno. «No te atrevas a hablarme así. Tú no sabes con quién estás tratando», grita, perdiendo el control por completo. Pero Lucas no lo mira con miedo. Lo mira con claridad, con una calma tan sólida que se vuelve un espejo insoportable para el oficial. «Sé exactamente con quién estoy tratando», responde, «con alguien que se acostumbró a humillar a quienes no pueden defenderse». Esa verdad, dicha en voz alta y sin temblor, golpea a los presentes como una bofetada emocional. Una mujer en la segunda fila se lleva las manos a la boca. Un hombre más atrás murmura, «Por fin alguien se lo dice». El guardia de seguridad avanza discretamente, intuyendo que lo siguiente podría salirse de control. La jueza observa la escena con una mezcla de asombro y creciente preocupación jurídica. Pero Lucas no ha terminado. Da un segundo paso, ahora aún más directo, y la atmósfera se estira como una cuerda a punto de romperse. «Oficial Anderson», dice Lucas, pronunciando cada sílaba con la precisión de un bisturí. «Usted no me detuvo por sospecha, me detuvo por prejuicio». Otra ola de murmullos sacude al público. La jueza intenta intervenir, pero Lucas continúa, no con rabia, sino con una firmeza que transforma todo. «Y ahora voy a demostrarlo». La sala queda inmóvil, el aire se corta, la puerta permanece cerrada, y por primera vez, Miller parece realmente pequeño. El tribunal entero percibe el cambio. Lucas ya no habla como acusado, sino como alguien que lleva una verdad demasiado grande dentro de sí. Su última frase, «y ahora voy a demostrarlo», queda suspendida en el aire, golpeando a cada persona en la sala con una mezcla de esperanza y temor. La jueza se inclina hacia adelante, incapaz de disimular la intriga creciente, mientras el público se enciende con una tensión vibrante que recorre las bancas como electricidad pura. Pero quien más siente el golpe es Miller. El oficial retrocede un paso más, y el temblor en su mandíbula revela que empiezan a entender que ha perdido el control de la narrativa, y quizá mucho más. ¿Demostrar qué?
«No tienes nada», exclama Miller, pero su voz ya no retumba con autoridad. Ahora suena quebrada, como si peleara contra su propio derrumbe. Lucas lo observa con una calma que desarma. Es un silencio firme, incómodo, que lo desnuda sin necesidad de insultos. «Tengo más de lo que usted imagina», dice finalmente, y es hora de que lo enfrente. El público asimila esas palabras como un latigazo emocional. Una mujer en la cuarta fila susurra: «Esto va a explotar». La jueza intenta retomar el orden. «Señor Ramírez, si posee información relevante, entregue los detalles de inmediato para que conste en el...». Lucas la interrumpe con un gesto sutil, respetuoso pero firme. «Antes de revelarlo, necesito que en esta sala quede claro algo». La jueza lo observa sin parpadear. «¿Qué cosa?». Lucas fija los ojos directamente en Miller. La sala parece cerrarse en un túnel donde solo existen ellos dos. Que él sabía exactamente quién era yo. El impacto es inmediato. El público reacciona con un murmullo de incredulidad. Miller se queda helado. La jueza entrecierra los ojos, procesando las implicaciones devastadoras de esa frase. «Señor Ramírez», pregunta con voz más baja, «¿está diciendo que el oficial Anderson sabía su identidad?». Lucas asiente, y ese pequeño movimiento hace que el oficial pierda completamente el color del rostro. «Eso es una mentira», balbucea. «¿Por qué sabría quién eres tú?». Su voz se apaga, se rompe. Lucas no responde enseguida. Deja que el silencio haga su trabajo. Un silencio que pesa como una verdad a punto de caer. Y cuando finalmente abre la boca, lo hace con una serenidad que atraviesa cada rincón del tribunal. «Porque él me vio antes del arresto, y aún así decidió humillarme». La frase cae como un trueno. El público jadea. La jueza baja lentamente la mirada al expediente, como si de repente comprendiera lo que se aproxima. Y Miller retrocede otro paso, tragando saliva. Lucas entonces mira hacia la puerta, la misma que aún no se ha abierto, y añade: «Y la persona que estaba conmigo puede confirmarlo todo». La sala se paraliza y la puerta sigue cerrada. La jueza respira hondo, consciente de que está entrando en un territorio donde ya no valen gestos, sino hechos. «Señor Ramírez, debe explicar qué quiere decir con que el oficial sabía quién era usted antes del arresto». Lucas asiente lentamente y da un paso más hacia el centro del tribunal, como si eligiera cuidadosamente el lugar exacto donde la verdad debe ser pronunciada. «Voy a hacerlo», dice, «pero para entenderlo, primero debemos ver las contradicciones en su versión». El público se inclina hacia adelante como una sola entidad, sintiendo que el edificio entero ha sido jalado hacia un punto invisible. Lucas levanta la mano y señala el informe del oficial. «Primera contradicción. Dice que me encontré solo en un callejón oscuro, pero ese callejón da a una avenida principal donde hay cámaras en cada esquina. Si realmente pensó que era peligroso, ¿por qué no revisó las cámaras? ¿Por qué no pidió apoyo? ¿Por qué decidió actuar solo?». La pregunta estalla en el tribunal como un eco incómodo. La jueza anota rápidamente algo en su libreta. Miller intenta responder, pero la voz no le sale. Un hombre del público, indignado, murmura: «Eso no tiene sentido». Lucas continúa, sin elevar la voz, como si su seguridad fuera un faro entre la tormenta. Segunda contradicción, dice que me puse nervioso, pero en su propio informe no describe ninguna acción concreta que justificara ese nerviosismo. Solo parecía. ¿Desde cuándo un parecía es motivo para un arresto? La sala responde con un murmullo colectivo, cargado de indignación. La jueza observa a Miller, quien aprieta los dientes como si la mandíbula pudiera romperse. «Y la tercera», añade Lucas, y el silencio se profundiza. «La más grave», afirma que no tenía mi identificación, pero en la grabación del establecimiento frente al callejón. La jueza levanta la cabeza de golpe. El público emite un sonido ahogado. Miller se queda completamente inmóvil. Lucas deja que el silencio queme unos segundos más. Luego agrega: «Se ve claramente cómo se la entrego». El impacto es devastador. Una mujer se lleva las manos a la boca. Un joven en la tercera fila exclama: «Entonces él mintió». Miller da un paso en falso, casi tropezando, como si el suelo se le hubiera movido. El guardia ajusta su posición. Alerta. La jueza mira fijamente a Lucas, con una mezcla de asombro y gravedad. ¿Está diciendo que existe una grabación? Lucas no responde aún. Mira la puerta sigue cerrada. El silencio se extiende como una sombra viva, y todos entienden que lo peor para Miller todavía no ha empezado. El nombre grabación queda vibrando en el tribunal como una cuerda pulsada con demasiada fuerza. El público contiene el aire. La jueza se queda quieta,
analizando cada posible implicación. Y Miller no pestañea, como si su cerebro necesitara congelarse para no derrumbarse del todo. Lucas observa la reacción y entonces avanza con una claridad que transforma el ambiente en un terreno de revelaciones inevitables. ¿Sí?, dice, dejando caer la palabra con un peso casi físico. Una grabación que muestra lo que usted decidió ocultar. El público reacciona con un murmullo que se expande como un incendio silencioso. Una mujer en la primera fila aprieta los puños. Un hombre a su lado deja escapar un suspiro largo, como si hubiera cargado esa injusticia toda su vida. La jueza golpea ligeramente el mazo, pero su gesto no busca imponer silencio, sino recuperar control emocional. Señor Ramírez, si existe esa grabación debe ser entregada al tribunal de inmediato. Lucas inclina la cabeza suavemente. Lo haré, pero antes quiero explicar por qué esa grabación es tan importante. Pausa. Una pausa larga, perfecta, que se estira como un puente hacia la verdad, porque demuestra que el oficial Anderson no solo ignoró mi identificación, sino que la guardó en su bolsillo antes de empujarme contra la pared. La reacción es brutal. El público estalla en susurros indignados. «¡Eso es abuso!», exclama alguien atrás. «¡Eso es ilegal!», dice otra voz. La jueza vuelve a golpear el mazo, pero su mirada se dirige directamente al oficial, esperando una explicación que él no puede dar. Miller intenta pronunciar una palabra, solo una, pero de su boca solo sale aire. Lucas se adelanta un poco más, como si se acercara al corazón del monstruo. «¿Recuerda lo que me dijo, mi oficial?», pregunta con una calma inquietante. «Cuando me gritó que nosotros no deberíamos caminar por su ciudad, cuando me dijo que no merecía levantar la mirada». El público reacciona con indignación creciente. Una mujer susurra: «Siempre lo mismo», y otra persona añade: «Ya era hora de que alguien lo enfrentara». La jueza respira hondo, sintiendo que la historia ya no es un simple caso, sino un espejo que refleja un patrón más grande, más oscuro. «Oficial Anderson», dice con tono helado, «si lo que el señor Ramírez afirma es cierto, estamos ante una falta gravísima». Ese comentario es demasiado para Miller. Da un paso adelante y, en un arranque desesperado, señala a Lucas. «Está mintiendo. No hay grabación. No hay testigo. No había nadie con él». Pero su voz ya no tiene filo. No impone. No domina. Suena como el ruido hueco de un edificio que empieza a derrumbarse. Lucas levanta la mirada hacia la puerta. La sala entera sigue ese gesto. Y entonces, con un susurro que parece anticipar un terremoto, dice: «Él no estaba conmigo por casualidad, estaba conmigo por deber». Una frase que hace que todos contengan la respiración. Una frase que anuncia la próxima ruptura. Una frase que deja claro que la revelación aún no ha comenzado realmente. La frase «estaba conmigo por deber» cae sobre el tribunal como una losa de piedra que retumba en el pecho de todos. La jueza se endereza, incapaz de ocultar el sobresalto que le atraviesa el rostro. «¿Por deber?», repite, como si necesitara confirmar que escuchó bien. El público se agita, inquieto, murmurando en oleadas que rompen la tensión del silencio. Algunos intercambian miradas, otros se llevan las manos al rostro, entendiendo que lo que están a punto de revelarse no es simplemente un detalle, sino un golpe capaz de destrozar toda la narrativa del oficial Anderson. Lucas no aparta la mirada de la puerta. Su respiración es controlada, su postura firme, como si hubiera estado esperando este momento desde el primer segundo en que lo arrestaron. «Sí», responde, «por deber», porque él también estaba trabajando. La juez frunce el ceño. «Señor Ramírez, ¿está diciendo que la persona que lo acompañaba era un funcionario?». Miller reacciona antes de que Lucas pueda responder. Da un paso adelante, con los ojos muy abiertos, como si la palabra funcionario fuera un veneno. «Eso es imposible. No había nadie. No había ningún otro agente. No había». Pero su voz se corta. No porque Lucas lo interrumpa, sino porque el guardia de seguridad gira la cabeza hacia la puerta. Un sonido leve, metálico, resuena al otro lado. Un clic casi imperceptible. La manija se mueve. Un silencio total invade la sala. Casi puede escucharse el latido colectivo del público. La jueza sostiene la respiración. La puerta se abre lentamente, como si el destino mismo la empujara. La luz del pasillo entra y dibuja una figura en el umbral. Una figura quieta, firme, que no necesita moverse para imponer su presencia. El público se inclina hacia adelante, intentando ver mejor. Miller retrocede tanto que choca con la mesa del fiscal. Y Lucas finalmente gira el rostro hacia la figura que acaba de entrar. «Su señoría», dice con una calma tan profunda que eriza la piel.
Él es el testigo. Él vio todo lo que ocurrió. Él sabe la verdad que el oficial Anderson intentó ocultar. La jueza parpadea, incrédula. El público estalla en murmullos. Miller tiembla. La figura da un paso dentro del tribunal. Un paso seguro, autoritario, imposible de ignorar. Y cuando la luz del salón lo revela por completo, un murmullo de shock se expande como un rugido apagado, porque quien acaba de entrar no es un civil, no es un transeúnte, no es un amigo de Lucas, es un agente judicial, y su mirada está clavada directamente en el oficial Anderson. El agente judicial avanza hacia el centro de la sala con pasos firmes, cada uno resonando como un martillazo en el corazón del oficial Anderson. El tribunal entero se queda inmóvil, como si el aire hubiese sido reemplazado por una tensión invisible. La jueza lo sigue con la mirada, incapaz de ocultar la sorpresa. El público, paralizado, apenas respira. Y Miller está atrapado en su propio temblor, como si su mente se negara a aceptar la realidad que tiene frente a los ojos. El agente se detiene junto a Lucas y asiente levemente, como quien confirma un acuerdo silencioso. Luego mira directamente a la jueza. Su señoría dice con una voz calmada pero cargada de autoridad: mi nombre es Adrián Torres, agente judicial en investigaciones internas del Estado. Un murmullo explosivo recorre la sala, como si cada persona hubiese recibido un golpe directo en el pecho. Adrián continúa: esa noche yo estaba con el señor Ramírez. Estábamos en medio de una operación encubierta cuando el oficial Anderson apareció. La jueza abre los ojos, incrédula. El público reacciona con indignación creciente, como si la revelación fuese demasiado grande para mantenerla contenida. ¿Operación encubierta?, murmura alguien. Entonces él sabía, responde otra voz. Miller intenta hablar, pero su voz se quiebra antes de salir. Adrián lo mira fijamente, con una mezcla de decepción y dureza. Usted me vio, oficial. Me vio claramente, y aún así, ignoró mi presencia. La sala estalla en murmullos escandalizados. La jueza golpea el mazo, pero hasta su gesto parece temblar ligeramente por la magnitud del giro. Eso es mentira, susurra Miller, pero el susurro es hueco, débil, casi infantil. Adrián no lo deja escapar. Tengo el registro de la cámara del establecimiento, dice sosteniendo una carpeta, donde se ve exactamente lo que el señor Ramírez describió. También se me ve a mí, de pie, a menos de 2 metros. Usted pasó frente a mí, me miró, y aún así, actuó como si no existiera. El público reacciona como una tormenta. Suspiros, exclamaciones, indignación pura. La jueza respira con dificultad. ¿Está diciendo que el oficial Anderson ignoró deliberadamente a un agente judicial presente en un procedimiento?, pregunta con voz grave, como si pronunciara una acusación ancestral. Sí, su señoría, responde Adrián, y además no reportó mi presencia, omitió la identificación del señor Ramírez y mintió sobre las circunstancias del arresto. Miller retrocede una vez más. Su espalda golpea la pared. El tribunal entero lo observa como a un edificio que acaba de perder sus cimientos. Y en medio de ese derrumbe silencioso, Lucas da un paso adelante y dice, con voz baja pero devastadora: ahora entiende por qué guardó mi identificación. El último hilo de poder del oficial se rompe. El silencio que sigue a la frase de Lucas se convierte en una sombra que envuelve el tribunal entero. Nadie se mueve, nadie respira. Es como si la sala hubiera quedado suspendida en un instante que no pertenece al tiempo, un instante donde el destino decide cobrar viejas deudas. La jueza observa a Lucas y al agente Adrián Torres con una mezcla de asombro y respeto, como si entendiera que la verdad que están revelando no nació esa noche, sino mucho antes. Entonces Lucas baja la mirada unos segundos, respirando profundamente, como quien está a punto de abrir una puerta que llevaba años cerrada. Cuando vuelve a levantar los ojos, su voz tiene un matiz distinto, más íntimo, más cargado de memoria. Su señoría, lo que ocurrió esa noche no fue un accidente. No fue un impulso, fue el reflejo de algo que ya había pasado antes. El público se inclina hacia adelante, atrapado por esa frase que suena más a herida que a acusación. Miller se queda inmóvil, pero el temblor en su rostro revela que teme lo que viene. Lucas continúa: el oficial Anderson no me vio por primera vez en ese callejón. Ya me había visto antes. Un murmullo inquieto recorre la sala. La jueza entorna los ojos. ¿Está diciendo que tenían un historial previo? Lucas asiente. Sí, una vez hace años, él me detuvo en un control de rutina. Yo era solo un pasante, un estudiante. No tenía poder, no tenía cargo, no tenía protección, y él me trató igual que ahora.
El público reacciona con un susurro de dolor colectivo. Una mujer se toca el pecho. Un joven cierra los ojos como si sintiera la carga de la historia sobre sus propios hombros. Lucas continúa. En aquel momento me humilló. Me gritó que gente como yo siempre encontraría problemas. Me dijo que debía agradecer que no me arrestara solo por existir. La jueza aprieta los labios. El ambiente se oscurece emocionalmente, como si la sala entera recordara otras injusticias similares, otras heridas nunca nombradas. Ese día, agrega Lucas, prometí que, si algún día tenía la oportunidad de cambiar este sistema, no guardaría silencio. La frase atraviesa al público como un rayo. Adrián lo mira de reojo, comprendiendo de golpe el peso de esa promesa. Lucas respira hondo, y su voz vibra con una mezcla de dolor y convicción. Y cuando me arrestó en ese callejón, supe que el destino me estaba poniendo exactamente frente al hombre que me enseñó lo que significa la injusticia. La jueza cierra los ojos un instante, procesando la ironía brutal de la situación. El público tiembla de indignación, y Miller parece deshacerse por dentro, porque la vida de pronto lo ha puesto frente a su propio espejo. Y ese espejo ya no puede mentir. El tribunal queda sumido en un silencio pesado, casi reverencial, después de las palabras de Lucas. Ese silencio no es vacío, está lleno de ecos de humillaciones pasadas, de heridas que nunca debieron existir, de voces que fueron calladas demasiadas veces. Y ahora, todas esas voces parecen condensarse en la figura de Lucas, erguido en el centro del salón como un símbolo viviente de la injusticia que durante años se ocultó bajo informes manipulados y abusos normalizados. El público lo siente, lo entiende, y por eso nadie se atreve a moverse. Todos perciben que lo que está ocurriendo trasciende el caso, el arresto, incluso al propio Lucas. Miller, por su parte, no encuentra dónde esconderse. Mira a la jueza buscando un refugio que no existe. Mira al agente Adrián buscando un escape imposible. Y finalmente mira a Lucas, y lo que encuentra ahí lo destruye. No odio, no venganza, sino una certeza tranquila. Una certeza que revela que Lucas no vino solo a defenderse, vino a poner fin a un ciclo. Y eso, para alguien acostumbrado a ejercer poder sin consecuencias, es la herida más profunda. Lucas da un paso más hacia el estrado, como quien avanza hacia la memoria misma. Aquel día, años atrás, dice con voz baja pero firme: usted no me vio como un ciudadano, sino como un obstáculo, como una molestia, como un rostro que podía aplastar sin consecuencias. La sala exhala un murmullo de indignación que crece con cada palabra. Una mujer en la fila central se limpia una lágrima. Un hombre al fondo del salón niega repetidamente con la cabeza, sintiendo la injusticia como propia. Y lo que más me marcó, continúa Lucas, no fue su grito ni su desprecio, sino que sabía que podía hacerlo. Sabía que tenía el poder y que yo no tenía nada. Esa frase abre una grieta emocional en la sala. La jueza, visiblemente afectada, aprieta los puños bajo la mesa. Adrián inclina la cabeza como si la gravedad del relato lo golpeara también a él. Lucas respira hondo y añade: pero el destino tiene memoria, oficial Anderson. Y cuando me detuvo en ese callejón, no sabía que ya no era aquel pasante indefenso. El público reacciona como si una corriente eléctrica recorriera las bancas. Algunos se llevan las manos al rostro, otros abren los ojos con asombro. Ahora tenía voz, tenía un cargo, tenía pruebas y tenía a alguien dispuesto a demostrar la verdad conmigo. Su mirada se cruza con la de Adrián Torres, quien asiente en silencio como cómplice de una justicia largamente esperada. Miller traga saliva con dificultad. Su rostro es una máscara rota. La jueza lo observa con una mezcla de decepción y gravedad, como si finalmente hubiera visto el verdadero rostro del hombre frente a ella. Y el público ya no es espectador pasivo. Es testigo moral, un testigo que no olvidará lo que está viendo, porque en ese instante todos entienden que lo que cae frente a ellos no es solo un oficial, sino un sistema entero que creía intocable. La sala permanece inmóvil, como si el aire mismo estuviera escuchando. La jueza, el público, los guardias, incluso las luces del tribunal parecen inclinarse hacia Lucas, esperando lo que viene. Y Lucas, consciente del momento histórico que se ha formado frente a él, respira profundo y deja que su voz cambie. Ya no habla solo desde su historia, habla desde la herida de muchos. Su señoría, comienza: lo que ocurrió conmigo no es un caso aislado, no es una coincidencia. No es un error individual. El silencio se vuelve denso. El público queda atrapado, atento como nunca. Durante años,
continúa Lucas. Personas como yo han sido detenidas sin motivo, juzgadas antes de abrir la boca, silenciadas antes de explicar. Y lo peor es que no siempre es por maldad, a veces es por costumbre, por un sistema que se construyó sobre la idea de que algunos valen más que otros. Su voz no tiembla, no acusa con gritos, acusa con verdad, con una verdad tan cruda que el tribunal parece encogerse ante ella. Una mujer en la segunda fila se limpia las lágrimas, un hombre aprieta los puños, impotente. El guardia junto a la puerta baja ligeramente la cabeza, como si la reflexión lo atravesara personalmente. Todos sienten ese peso. Todos reconocen, aunque sea en silencio, que la escena frente a ellos ha ocurrido miles de veces en otros lugares, con otros nombres, con otras excusas. Lucas continúa. Esto no va solo de un policía y un detenido. Va de una estructura que permite que un oficial crea que tiene derecho a humillar, que tiene derecho a ignorar una identificación, que tiene derecho a inventar un peligro donde no lo hay. La jueza lo observa con una mezcla de dolor y respeto. Sabe que esas palabras trascienden el expediente sobre la mesa, que no hablan solo de la verdad, sino de una herida social que el tribunal ha permitido. A veces sin querer, a veces sin verlo. Y cuando un sistema normaliza la injusticia, dice Lucas, cada silencio se convierte en un ladrillo más de esa pared. Una pared que separa a la gente de su propio derecho a existir con dignidad. Su voz es profunda, medida, como si cada palabra estuviera escrita desde dentro del alma. Yo fui uno de esos silencios, y hoy he decidido romperlo. El público reacciona con un suspiro colectivo. No es un aplauso, ni un grito, ni un juicio. Es algo más grande. Es el sonido de un dolor compartido, de una verdad que se reconoce. La jueza baja la mirada, afectada. Adrián Torres, a su lado, respira hondo. Y Miller parece cada vez más pequeño, como si la fuerza de esa reflexión estuviera desmoronando lo que quedaba de su arrogancia, porque Lucas ya no es un acusado, es una voz que está hablando por todos los que nunca pudieron hablar. El silencio que sigue a las palabras de Lucas no es vacío, es un silencio que piensa, que duele, que despierta. El público ya no mira solo al acusado o al oficial, ahora se miran entre ellos, como si de repente entendieran que cada uno ha sido parte, consciente o no, del sistema que permitió esta escena. La jueza se recuesta levemente en la silla, con la expresión tensa de alguien que acaba de escuchar una verdad demasiado grande para ignorarla. Y Lucas, viendo cómo la sala entera se transforma, da un paso más hacia su papel de voz colectiva. Durante mucho tiempo, continúa, todos escuchamos historias como esta, historias de abusos, de humillaciones, de detenciones injustificadas, historias que siempre comienzan igual, con un prejuicio, y que casi siempre terminan en silencio, porque quienes las viven temen no ser creídos. Una ola de murmullos recorre la sala. No son murmullos de juicio, sino de reconocimiento, como si cada persona conectara la historia de Lucas con alguna que escuchó en su barrio, en su trabajo, en su familia. Lucas mira a la jueza directamente, pero la verdadera pregunta no es por qué ocurren estas cosas, sino por qué dejamos que pasen. La jueza siente el golpe de esa frase. Se nota en cómo aprieta ligeramente los dedos sobre la mesa, intentando mantener la compostura ante un cuestionamiento que excede cualquier procedimiento legal. Porque cada vez que alguien mira hacia otro lado, continúa Lucas, cada vez que justificamos el abuso, porque así son las cosas, estamos entregando un pedazo de nuestra dignidad, y ese pedazo se suma al siguiente, y al siguiente, hasta que el sistema entero se vuelve una máquina de repetición. El público baja las miradas, algunos con vergüenza, otros con determinación. Una mujer en la tercera fila toma la mano de la persona a su lado, como si necesitara reafirmar que no quiere seguir siendo parte del silencio. La voz de Lucas se vuelve más profunda, más lenta, más simbólica. Hoy no estamos juzgando solo un arresto, estamos juzgando un patrón, una forma de mirar, una forma de tratar. Adrián asiente, entendiendo que esa verdad excede incluso su labor como agente judicial. Y si no hacemos nada, concluye Lucas, mañana será otra persona, otro joven, otro rostro, otra historia rota, y nosotros seremos los testigos que no hablaron. Esa frase cae como una sentencia que no necesita mazo. El público queda inmóvil, atrapado en la resonancia moral de lo que acaba de escuchar. Incluso quienes llegaron sin interés, ahora sienten el peso en los hombros, como si la historia hubiera entrado en su piel sin pedir permiso. La jueza se queda callada, pero no por indiferencia. Está procesando.
y el tribunal entero siente ese cambio silencioso. Miller evita cruzar miradas con cualquiera, hundiéndose en su propia culpa, porque en este momento, Lucas ya no está cambiando un caso, está cambiando conciencias, y todos lo saben. El tribunal queda atrapado en un silencio tan profundo que parece absorber incluso el sonido del aire. Es un silencio que ya no pertenece a la sala, sino a la conciencia colectiva de quienes la llenan. La jueza baja lentamente la mirada hacia el expediente, pero no lo abre, no porque no quiera, sino porque sabe que las palabras de Lucas flotan sobre el papel como una sombra imposible de ignorar. El público permanece inmóvil, cada persona atrapada en su propia reflexión, como si todos hubieran quedado suspendidos en un instante donde la verdad, por primera vez, no necesita ser gritada para imponerse. Lucas no habla, Adrián Torres tampoco. Incluso el guardia junto a la puerta parece contener la respiración. Solo Miller rompe, torpemente, esa quietud insoportable con un susurro casi inaudible. Yo solo hacía mi trabajo, pero su voz se apaga antes de llegar al final de la frase, ahogada por la magnitud del momento. Nadie lo mira, y ese desinterés colectivo es más humillante que cualquier acusación explícita. La jueza levanta lentamente la cabeza. Sus ojos recorren la sala, observando rostros tensos, miradas húmedas, puños apretados. Es como si estuviera viendo a un público que acaba de despertar de un largo sueño. En todos mis años en esta sala, dice finalmente, con voz baja pero cargada de peso emocional, nunca había sentido un silencio como este. Las palabras se deslizan por el aire, rompiendo la quietud con la suavidad de una hoja cayendo, pero con el impacto de una piedra lanzada al fondo de un pozo. Lucas alza ligeramente la mirada, pero no habla. Sabe que este silencio no le pertenece a él, le pertenece al tribunal, a la historia que acaba de ser revelada, a la verdad que todos vieron surgir, lenta, inevitable, como una marea. El público permanece quieto, como si moverse fuera a profanar el momento. Una mujer se limpia una lágrima, otra persona se toma el rostro con ambas manos, y un joven en la última fila aprieta los labios para contener algo que parece entre rabia y alivio. Miller intenta hablar de nuevo, esta vez con un tono más desesperado, más humano. Yo no creí que, pero se detiene, porque sabe que ninguna palabra puede salvarlo del silencio que lo rodea. Un silencio que ahora se ha vuelto juicio, no un juicio legal, sino moral, un juicio del que no hay escapatoria. La jueza deja escapar una respiración lenta, pesada. Luego fija la mirada en Lucas y dice: este tribunal necesita un momento para comprender la magnitud de lo que acaba de ser expuesto. Y en ese instante, el silencio cambia. Ya no es un vacío, es un puente entre la verdad revelada y lo que está por venir. Y todos sienten que algo están a punto de quebrarse, algo inevitable, algo que ya no podrá ser detenido. El silencio se estira tanto que termina convirtiéndose en una presencia física, como una cuerda tensada hasta el límite, vibrando en el aire. Nadie se atreve a hablar, nadie. El tribunal entero parece estar esperando un colapso, un estallido, una confesión o una verdad final que aún no ha sido pronunciada. Lucas mantiene la mirada fija en la jueza, sin arrogancia, sin victoria, solo con la serenidad dolorosa de quien ya conoce el precio de la verdad. Adrián Torres permanece junto a él, firme como un testigo que no dará un paso atrás. Mientras tanto, Miller Anderson se hunde en su propia sombra. Su respiración es entrecortada, sus manos tiemblan y sus ojos recorren la sala buscando un aliado, una mirada que lo disculpe, una excusa que lo salve. Pero lo único que encuentra son rostros serios, decepcionados, incrédulos, miradas de personas que, minutos antes, tal vez aún creían en él y ahora no pueden sostenerle los ojos. Ese vacío es su condena anticipada. La jueza aprieta los labios, cerrando los ojos por un instante. Cuando los abre, su expresión ha cambiado. Ya no mira como funcionaria, sino como ser humano que acaba de presenciar una verdad innegable. Este tribunal, dice finalmente, requiere un nivel de transparencia absoluta, y lo que acaba de salir a la luz exige un cierre claro. Su voz tiembla apenas, pero no de miedo, de peso moral. El público contiene la respiración. Cada persona siente que se aproxima el momento en el que todo ese silencio acumulado explotará. Una mujer solloza suavemente, sin estridencia. Un hombre aprieta la mano de su hijo.
como enseñándole sin palabras que lo que están viendo importa. Otra persona murmura, que lo diga ya, pero la frase se ahoga antes de hacerse audible. La tensión se vuelve insoportable cuando Miller, incapaz de continuar soportando el peso del silencio, intenta hablar. Yo solo. Pero la jueza levanta una mano. Es un gesto pequeño, casi suave, pero detiene al oficial como si lo hubiera golpeado con una pared invisible. Oficial Anderson, dice ella con voz fría y firme, no pronuncie otra palabra hasta que este tribunal lo solicite. El oficial baja la cabeza. Por primera vez desde que inició la audiencia, parece derrotado, completamente. La jueza respira profundo y vuelve a mirar a Lucas. Señor Ramírez, dice, antes de continuar con el juicio formal, necesito que diga algo. Una última cosa. El público se inclina hacia adelante, atrapado en ese instante que parece sostener el destino de todos. Después de todo esto, ¿por qué decidió hablar? La pregunta cae como un trueno silencioso. Lucas cierra los ojos, inhalando lentamente. Cuando los abre, su respuesta es tan suave que corta el alma del tribunal entero. Porque si yo callaba hoy, mañana alguien como yo moriría en silencio. Y la sala entera se rompe en un suspiro colectivo. Un suspiro que anuncia que el juicio está a punto de comenzar de verdad. Apenas la frase de Lucas se apaga en el aire. Si yo callaba hoy, mañana alguien como yo moriría en silencio. El tribunal entero parece despertar de un letargo profundo. Es como si su voz hubiera roto un muro invisible que mantenía a todos congelados. De pronto, el público no solo mira, siente, respira, reacciona. Una mujer en la segunda fila se tapa la boca con ambas manos mientras las lágrimas le escapan sin permiso. Un hombre en la última fila inclina la cabeza, apretando los labios como si aquellas palabras le recordaran una herida que nunca confesó. Otra persona murmura aún, ya era hora, con un temblor mezclado de alivio e indignación. La jueza observa todo esto con una expresión que combina conmoción y entendimiento. Ella misma parece afectada por el peso emocional del momento, como si la verdad de Lucas hubiera atravesado su propia neutralidad institucional para golpearla en el centro del pecho. Incluso los guardias intercambian miradas incómodas, conscientes de que su labor diaria se parece más de lo que quisieran admitir a lo que Lucas acaba de describir. Pero nadie reacciona tanto como el público. Es como si la sala entera se hubiera convertido en un organismo vivo, respirando al unísono una mezcla de rabia contenida y solidaridad profunda. Una mujer se pone de pie impulsivamente, aunque de inmediato vuelve a sentarse, como si recordara que está en un tribunal. Aún así, su gesto rompe el protocolo emocional de la sala, abriendo la puerta a más reacciones. Un murmullo se extiende como agua derramada. Es verdad, eso pasa todos los días. Lo que dijo, lo sentimos todos. Las voces no gritan, no necesitan hacerlo. Es una validación suave pero implacable, como una corriente que se mueve debajo de la superficie, empujando todo hacia adelante. Lucas observa estas reacciones con una mezcla de sorpresa y dolor, porque entiende que esa solidaridad también nace del sufrimiento. Mientras tanto, Miller Anderson se hunde aún más en su asiento. Busca una mirada que lo salve, que lo comprenda, que siquiera lo escuche. Pero lo único que encuentra son rostros que se apartan, que se endurecen o que simplemente lo ignoran. El público se ha puesto del lado de Lucas sin que él lo pidiera, sin discursos heroicos, sin dramatismo forzado. Lo hicieron porque reconocen la verdad, porque la vieron, porque la vivieron. La jueza, sintiendo ese cambio monumental, se inclina hacia adelante lentamente. Su voz, cuando habla, parece salir no solo de su boca, sino del peso moral de toda la sala. Este tribunal, dice, no puede ignorar lo que está escuchando, ni lo que está viendo. Y por primera vez desde que comenzó la audiencia, parece que la justicia no es un procedimiento, sino una fuerza que está despertando en todos. El murmullo del público crece, pero no como un caos. Crece como una marea emocional que arrastra todo a su paso. Es un sonido que no nace del conflicto, sino del reconocimiento. Cada persona parece aportar una pieza de dolor, de memoria, de indignación acumulada. El ambiente se vuelve tan intenso que incluso la luz del tribunal parece más pesada, como si las lámparas estuvieran absorbiendo la energía humana que vibra en la sala. Una mujer en la tercera fila se levanta lentamente, poniendo una mano sobre el pecho. Él tiene razón, dice con un hilo de voz que, sin embargo, retumba como un grito contenido. Otro hombre sentado a su lado asiente con fuerza. Esto no puede seguir así, murmura, sin apartar los ojos de Miller. Poco a poco, más personas comienzan a asentir, algunas en silencio,
otras pronunciando apenas unas palabras. Ya basta, es injusto, siempre es lo mismo. La jueza intenta preservar el orden, pero incluso ella siente que este momento no le pertenece al protocolo. Le pertenece al pueblo dentro del tribunal, que por primera vez en mucho tiempo está rompiendo la barrera invisible que lo hacía espectador pasivo. Es como si la verdad hubiera abierto una grieta y el sentimiento colectivo hubiera encontrado la salida. La sala vibra, se transforma, respira indignación, pero también esperanza. Y en medio de esa ola humana, la figura del oficial Anderson se encoge. Literalmente, sus hombros caen, su espalda se curva. Su respiración se vuelve un jadeo tembloroso. Ya no es el hombre arrogante que entró creyendo tener el control. Ahora es un cuerpo derrumbado bajo el peso de todas las miradas que lo juzgan sin necesidad de palabras. Uno de esos ojos es el de Lucas, pero muchos otros pertenecen a personas que nunca habían tenido la oportunidad de decir: yo también fui tratado así. Miller intenta hablar, levantar la voz, defenderse, pero cuando abre la boca, nada sale, ni una palabra, porque no existe mentira que pueda sostenerse ante una verdad validada por tantos corazones a la vez. La vergüenza se le adhiere a la piel como un sudor frío. Baja la mirada, incapaz de enfrentarse al público que antes despreciaba. Adrián Torres, testigo y agente, lo observa con firmeza, sin arrogancia, sin disfrute, solo con una claridad que revela que está presenciando el fin de un abuso que duró demasiado. Lucas, desde su lugar, guarda un silencio grave, un silencio que no es debilidad, sino respeto por el momento histórico que está ocurriendo frente a todos. La jueza se pone de pie. Sus palabras son pocas, pero cada una cae con la fuerza de un veredicto moral. Este tribunal reconoce el testimonio del público. Y entonces ocurre. La sala entera exhala al mismo tiempo, como si hubieran estado conteniendo ese suspiro durante años. Un suspiro que marca el inicio del derrumbe definitivo del oficial. La jueza permanece de pie, con las manos apoyadas sobre la mesa, como si necesitara sentir la firmeza de la madera para sostener el peso de lo que está a punto de decir. El público enmudece de inmediato, como si todos entendieran que están al borde de un momento que quedará grabado en cada memoria presente. Miller Anderson levanta tímidamente la mirada, esperando, quizá por instinto, quizá por desesperación, que la autoridad vuelva a inclinarse a su favor. Pero la expresión de la jueza no tiene rastro de indulgencia. Es grave, es consciente, es decisiva. Este tribunal, dice, con una voz que no necesita elevarse para resonar en cada rincón, no puede ignorar la magnitud de la evidencia presentada, ni puede mirar hacia otro lado frente al comportamiento del oficial Anderson. El público contiene el aliento. Las palabras caen como sentencias, una tras otra, descendiendo sobre el oficial como una lluvia de realidad que no puede esquivar. Miller baja la mirada de inmediato, como si esas palabras lo empujaran físicamente hacia abajo. La jueza continúa. El testimonio del señor Ramírez, corroborado por el agente Torres, revela un abuso de poder grave, intencional y sistemático. El público se estremece. Algunos susurran por fin, mientras otros asienten con la cabeza, sintiendo que esa verdad estaba atrapada desde hace demasiado tiempo. Este tribunal, añade la jueza, reconoce que el señor Ramírez no fue tratado como un ciudadano, sino como un prejuicio ambulante. El impacto emocional es devastador. En la primera fila, una mujer aprieta los labios para contener un sollozo. Un hombre se limpia discretamente una lágrima. Incluso Adrián Torres, acostumbrado a ver injusticias, baja un instante la mirada, reconociendo la profundidad humana del momento. Miller intenta hablar, levantar tímidamente la mano para defenderse, pero su voz muere antes de nacer. La jueza lo mira directamente a los ojos. Es una mirada que no humilla, pero que tampoco protege. Es la mirada de alguien que está viendo, por primera vez, al hombre detrás del uniforme y al daño que causó. Oficial Anderson, Dice, cada palabra más afilada que un veredicto. Sus acciones han traicionado el juramento que hizo al asumir su cargo. Usted no protegió. Usted no sirvió. Usted no representó la ley. El público guarda silencio absoluto. El poder ha cambiado de manos. No con violencia, no con gritos, sino con verdad. Y en ese instante, Lucas siente, por primera vez en todo el juicio, que el peso sobre sus hombros comienza a aflojarse. No por venganza, sino por justicia. La jueza mantiene su postura firme, pero su mirada se suaviza apenas al dirigirse hacia Lucas, como si reconociera que lo que está por suceder trasciende lo jurídico para entrar en lo profundamente humano. Señor Ramírez,
dice con solemnidad, después de escuchar su testimonio y la corroboración del agente Torres, este tribunal reconoce que usted fue víctima de un abuso de autoridad. La sala reacciona con un murmullo contenido, una mezcla de alivio, indignación acumulada y respeto por la valentía del joven. Pero antes de que la jueza pueda continuar, Lucas levanta ligeramente la mano. Es un gesto pequeño, casi humilde, pero la sala entera se paraliza. Todos, incluso la jueza, esperan su voz. Y cuando Lucas habla, no lo hace desde la rabia ni desde el deseo de humillar a quien lo hirió. Lo hace desde un lugar más profundo, más inesperado, más poderoso. Su señoría, dice con un tono suave que, sin esfuerzo, llena el tribunal. No vine aquí para destruir a nadie. Vine para que esto no vuelva a pasar. Ese momento sacude emocionalmente al público. Una mujer se cubre la boca. Un hombre cierra los ojos como si esas palabras le devolvieran algo que había perdido hace años. Adrián Torres lo observa con una mezcla de orgullo silencioso y respeto genuino. Y Miller levanta la mirada por primera vez, desconcertado, como si no pudiera creer que, después de todo lo ocurrido, Lucas no estuviera buscando venganza. Una grieta mínima de humanidad se asoma en su expresión. Algo que parecía imposible minutos antes. Lucas continúa, y su voz se vuelve un susurro cargado de verdad. No se puede cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacemos después de él. El público exhala un murmullo suave, como si esas palabras hubieran tocado una fibra profunda que muchos nunca se atrevieron a nombrar. La jueza asiente lentamente, comprendiendo que esa reflexión no es para justificar al oficial, sino para elevar la conversación hacia la dignidad y el sentido de justicia que la sala necesita. Yo no voy a pedir un castigo ejemplar, dice Lucas, mirando ahora al oficial Anderson, no con odio, sino con una extraña compasión que desarma. Voy a pedir algo más difícil, que usted reconozca lo que hizo, que admita que no estuvo bien, que entienda que sus acciones tienen consecuencias en la vida real de personas reales. El tribunal entero queda en un silencio espeso, expectante. Miller abre la boca, pero ninguna palabra llega al aire. Solo lágrimas silenciosas empiezan a acumularse en sus ojos, sorprendiendo incluso a quienes lo habían visto como un muro inquebrantable de arrogancia. Lucas baja la mirada un instante, luego añade, si queremos un sistema justo, todos, incluyéndome a mí, incluyéndolo a usted, necesitamos aprender cuándo hemos fallado. La jueza respira hondo. El público contiene el aliento. El mundo parece sostenerse en un hilo de silencio, a punto de romperse para dejar entrar el último y más importante momento, la conclusión emocional. La jueza se inclina hacia adelante, respirando con una mezcla de gravedad y humanidad que pocas veces se ve en un tribunal. Sus palabras salen como un suspiro que al mismo tiempo calma y sentencia. Este tribunal reconoce la verdad, y la verdad hoy ha hablado más fuerte que cualquier uniforme. El público permanece en silencio, no por miedo, sino por respeto, un respeto profundo, limpio, que solo se da cuando una historia toca fibras que nadie sabía que tenía expuestas. Lucas baja lentamente la mirada, como si el peso que cargó por años finalmente comenzara a disolverse. Adrián Torres le coloca una mano breve sobre el hombro, un gesto casi imperceptible, pero cargado de complicidad y reconocimiento. No necesitan decir nada. Ambos saben que lo que lograron no es solo corregir una injusticia individual, sino abrir una grieta luminosa en un sistema que llevaba demasiado tiempo en sombra. Miller Anderson permanece sentado, derrotado, pero por primera vez sin la arrogancia que lo había envuelto desde el inicio. Algo en su mirada ha cambiado. Ya no es soberbia, ni negación, ni furia. Es algo más humilde, más humano, tal vez arrepentimiento, tal vez el inicio de algo que nunca creyó necesitar, aprender. El tribunal no celebra su caída, solo observa un ciclo que debe terminar para que otro pueda empezar. Cuando Lucas se gira hacia el público, la atmósfera se vuelve íntima. Un silencio cálido lo rodea, como si cada persona quisiera abrazarlo sin moverse de su asiento. Él respira hondo, mira a la jueza y luego al oficial y dice, ojalá que algún día nadie tenga que pasar por esto. No hay grito, no hay rabia, solo un deseo honesto, sencillo, que se expande por la sala como una luz tenue, capaz de atravesar la oscuridad. La jueza asiente con un gesto pequeño, casi maternal, y pronuncia la frase final del juicio. Hoy, la justicia habló. Ahora nos toca escuchar. Con esa sentencia,
El mazo golpea la mesa por última vez, pero el sonido ya no retumba con dureza. Suena suave, humano, necesario. Lucas cierra los ojos un segundo, como si dejara que ese sonido le cure algo por dentro. Y cuando los abre, el público lo mira con gratitud, no como un acusado, no como un joven latino subestimado, sino como alguien que tuvo la valentía de romper el silencio que sostenía a tantos otros. Mientras sale del tribunal, una luz entra por las ventanas altas y cae sobre él como un abrazo invisible. No es gloria, no es victoria, es paz, la primera en mucho tiempo. Y el narrador invisible que parece atravesar el corazón del espectador susurra una última verdad. La verdadera justicia comienza cuando dejamos de callar. Si esta historia te tocó, compártela, porque alguien allá afuera aún necesita escucharla.